mi esposo. Murió creyendo una mentira. Y yo nunca tuve valor para decirle la verdad. Yo siempre he pensado que hay dos tipos de silencios. El primero es el silencio que descansa. Ese silencio no duele. Se parece a una casa tranquila al final de la tarde. Cuando ya cayó el sol, los muchachos están recogiendo los platos y el café quedó servido en la mesa. Es un silencio bueno, un silencio que abraza. Pero hay otro silencio, un silencio que no abraza nada, un silencio que se mete en el pecho y se queda ahí por años, como una espina que uno aprende a ignorar para poder seguir caminando. Yo viví con ese silencio durante más de 3 décadas. Y lo peor de todo es que no apareció de golpe. Fue creciendo despacio, casi sin hacer ruido, como crecen las raíces debajo de una casa, hasta que un día la tierra se agrieta y ya es demasiado tarde para fingir que nada estaba pasando. Mi esposo se llamó Gregorio. Durante 43 años fue mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con el que compartí la pobreza, el trabajo duro, las enfermedades, las celebraciones, los duelos y la rutina de una vida que, desde afuera, parecía normal. Él murió creyendo una mentira. Y yo nunca tuve el valor de decirle la verdad. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo verlo acostado en aquella cama blanca del hospital, con los labios secos, el pecho subiendo con dificultad y los ojos hundidos por la enfermedad. Todavía puedo escuchar su voz, ya muy débil, preguntándome por nuestro hijo, como si el tiempo pudiera retroceder con solo nombrarlo. ¿Tú crees que algún día volverá?, me preguntó un día, con esa esperanza cansada de los hombres viejos que todavía esperan una respuesta que no les rompa lo poco que queda. Y yo, como siempre, le dije que sí. Mentí otra vez, no por crueldad, no por maldad. Mentí por miedo, porque hay verdades que uno guarda pensando que está protegiendo a alguien, cuando en realidad solo está prolongando el dolor. Pero antes de llegar a ese hospital, antes de los medicamentos, antes de las manos temblorosas y los ojos apagados, mi vida fue otra. Mi vida comenzó en un barrio pobre, con una casa de madera, un patio de tierra roja y una madre que me enseñó a no quejarme cuando faltaba comida. Gregorio y yo nos conocimos jóvenes, cuando todavía uno cree que el amor basta para sostenerlo todo. Él era serio, trabajador, de esos hombres que no hablan mucho, pero cuya presencia pesa en la habitación. Tenía unas manos grandes, duras, llenas de callos, y una manera de caminar como si siempre llevara una preocupación encima. Yo era más callada todavía, aunque por dentro tenía un corazón terco, un corazón que quería formar una familia, tener una casa limpia, un hijo que correría por el patio y una vida sin demasiado sobresalto. Nos casamos sin grandes fiestas, con un vestido sencillo, un traje prestado y la bendición de mis padres. No tuvimos lujo, pero tuvimos fuerza. Eso creí yo durante mucho tiempo. Gregorio trabajó toda la vida en el muelle, cargando sacos, descargando cajas, haciendo turnos que le dejaban los hombros gastados y la espalda vencida. Llegaba con olor a sal y sudor, se sentaba a la mesa, comía en silencio y después se quedaba mirando la televisión sin realmente verla. Yo aprendí a vivir con sus silencios, con sus cambios de humor, con sus días buenos y sus días de mal carácter. No era un hombre malo. Esa es la verdad que siempre me cuesta explicar. No era malo, pero sí era orgulloso. Tenía un orgullo duro, de piedra. Cuando se enojaba, cerraba la boca y no daba marcha atrás. Cuando algo lo ofendía, se levantaba como una pared. Y cuando amaba, amaba a su manera. Trabajando, cumpliendo, resolviendo cosas, dejando dinero en la gaveta y preguntando de vez en cuando si todos estaban bien. Nuestro primer hijo fue una niña, Elena. Después nació Daniel, el que después se convertiría en la herida más profunda de mi vida. Daniel nació en una madrugada lluviosa.
Fue un niño tranquilo desde bebé. Tenía ojos oscuros, atentos, y una forma de mirar que parecía entenderlo todo. Gregorio lo quería mucho, aunque no era un hombre de abrazos ni de palabras dulces. A su manera, lo quiso. Lo llevaba al muelle de vez en cuando. Le enseñaba a apretar tornillos, a medir madera, a observar cómo se amarraban las sogas. Decía que quería hacerlo un hombre de provecho. Daniel, sin embargo, siempre fue distinto a su padre. No por rebeldía, sino por sensibilidad. Le gustaba dibujar, escribir en papeles sueltos, cantar bajito cuando creía que nadie lo oía. Le gustaba sentarse bajo el almendro del patio a imaginar historias. Yo lo veía y pensaba que ese niño había nacido con una tristeza suave en los ojos, como si ya supiera desde pequeño que no todo en la vida se puede resolver con fuerza. Gregorio no entendía eso. Entre ellos hubo amor, pero también choques. Cuando Daniel tenía 17 años, comenzó a hablar de irse a la capital a estudiar mecánica. Decía que no quería terminar descargando sacos en el muelle toda la vida. Quería aprender, crecer, tener un taller propio. Gregorio tomó eso como una falta de respeto. «Yo te estoy enseñando un oficio de hombre», le decía. «No necesitas inventarte sueños». Daniel aguantaba, pero se iba enfriando por dentro. Yo intentaba mediar. Le decía a Gregorio que lo escuchara, que el muchacho no estaba faltándole al respeto, que solo quería otra vida. Pero Gregorio, cuando se sentía cuestionado, se volvía más duro. Y así fueron pasando los años, con una tensión que no parecía grave todavía, pero que estaba ahí, escondida, creciendo debajo de la mesa familiar. La noche que cambió todo llegó en octubre. Yo la recuerdo con una precisión cruel. Había llovido todo el día. La casa estaba húmeda, el piso frío, y el olor a tierra mojada entraba por las rendijas de las ventanas. Gregorio no había vuelto de trabajar todavía. Daniel, ya con 19 años, estaba sentado en la sala con una maleta pequeña al lado. Yo sabía que pensaba irse a la capital al día siguiente, aunque aún no lo había dicho formalmente. Había conseguido un puesto en un taller, gracias a un primo de una vecina. Yo le había preparado un plato de arroz con habichuelas que se había quedado sobre la mesa. No tenía hambre. Eso fue lo primero que me asustó. No porque no comiera, sino porque tenía esa expresión de los que ya tomaron una decisión y no van a dar marcha atrás. «Mamá», me dijo, «yo no quiero pelear con papá». Yo me senté frente a él. «Entonces no pelees», le dije. «Habla con calma». Él soltó una risa triste. Papá no habla con calma cuando no le gusta algo. No supe qué responder porque era verdad. Gregorio llegó casi una hora después, empapado, cansado, con el sombrero en la mano y la cara dura. Apenas vio la maleta de Daniel, el ambiente cambió. «¿Y eso?», preguntó. Daniel se levantó. «Me voy mañana a la capital. Ya conseguí trabajo». Gregorio ni siquiera parpadeó. «Tú no te vas para ninguna parte». Daniel apretó la mandíbula. «Yo no puedo seguir viviendo aquí como si no tuviera vida propia». Esa frase, tan simple, fue como echar gasolina en un fuego. Gregorio se puso rojo. Le dijo que mientras viviera en esa casa, obedecía. Daniel respondió algo que yo no alcancé a escuchar completo, pero bastó para que Gregorio golpeara la mesa con la palma. Yo intervine, como siempre. Les pedí que bajaran la voz, les pedí que se sentaran, les pedí que se escucharan, pero los hombres orgullosos no escuchan cuando sienten que el corazón se les está escapando de las manos. Gregorio gritó que si Daniel se iba, no volviera más. Daniel, con los ojos llenos de rabia y de tristeza, tomó la maleta. «Entonces no vuelvo», dijo, y salió. Yo me quedé en la puerta viéndolo caminar bajo la lluvia, con la chaqueta pegada al cuerpo y la espalda recta, como si la decisión ya hubiera dejado de pertenecerle a alguien más. Gregorio se quedó inmóvil. Después cerró la puerta de un golpe y se fue al cuarto sin decir nada más.
Yo pasé la noche sin dormir. A la mañana siguiente, Daniel no había regresado. No contestó cuando fui a buscarlo a casa de unos primos. No estaba en la parada. No estaba en el taller donde iba a trabajar. Gregorio, todavía molesto, dijo que si se había ido era porque no tenía la madurez de quedarse. Yo no dije nada. Ese fue el primer gran silencio que me tragué. El segundo vino 2 días después. Una mujer del barrio, doña Rosario, llegó a la casa con la cara desencajada. María, me dijo, y solo con mi nombre supe que algo estaba mal. Tienes que venir conmigo. Le pregunté qué pasaba. No me respondió de inmediato. Solo me tomó de la mano. Recuerdo que no entendí nada hasta que vi la curva del camino detrás del puente, el camión volcado, la lluvia todavía en el suelo y el cuerpo cubierto con una sábana. No quiero describir demasiado ese momento, porque todavía me duele incluso escribirlo. Solo diré que Daniel no llegó a la capital. Se accidentó a pocas cuadras del barrio, en una moto prestada, al bajar por la carretera mojada. Un muchacho que trató de ayudarlo me contó luego que Daniel había perdido el control por una curva resbalosa y que el golpe fue muy fuerte. Murió antes de que alguien pudiera llevarlo al hospital. Murió con la maleta todavía amarrada. Murió con la rabia todavía viva en el pecho. Y allí empezó mi tragedia verdadera. Porque Gregorio nunca supo lo que pasó esa noche. Nunca supo que Daniel no se había ido por desprecio. Nunca supo que no había abandonado la casa por capricho. Nunca supo que su hijo murió a escasos minutos de distancia, con el corazón lleno de furia. Sí, pero no vacío de amor. Yo fui la que tomó la peor decisión de mi vida. No se lo dije. No esa noche. No al día siguiente. No nunca. ¿Por qué? Porque cuando regresé de identificar el cuerpo, Gregorio estaba sentado en la sala, esperando noticias con una actitud que no parecía angustia, sino orgullo herido. Yo lo vi y entendí que, en ese momento, si le decía la verdad, algo dentro de él se rompería para siempre. Y yo no tuve valor. No tuve el valor de decirle que su hijo estaba muerto. No tuve el valor de mirar ese orgullo en pedazos. No tuve el valor de cargar con otro dolor encima del que ya tenía. Así que hice lo peor, mentí. Le dije que Daniel se había ido a la capital. Le dije que alguien lo había visto subirse a un autobús. Le dije que tal vez necesitaba tiempo, que los jóvenes se iban, se enojaban y después volvían. Gregorio me escuchó con la mirada fija en la puerta, como si siguiera esperando que el muchacho entrara en cualquier momento. No lloró, no gritó. Solo respondió: cuando se canse de andar como un perro sin dueño, ya sabrá dónde está su casa. Y yo asentí. Esa noche enterramos a nuestro hijo sin decirle a su padre que lo estábamos enterrando. Lo sepultamos en secreto, solo con la ayuda de 2 hermanos de la iglesia y un primo mío que prometió guardar silencio. Pusimos en la lápida el nombre completo de Daniel, su fecha de nacimiento y una frase sencilla: siempre amado. Gregorio jamás fue al entierro porque yo, con cobardía, le dije que el muchacho no quería ver a nadie. Todavía me cuesta escribir eso. Todavía me cuesta admitir que fui capaz de decir semejante cosa. Pero así fue. Y cuando Gregorio salió a trabajar al día siguiente y preguntó si Daniel había llamado, yo seguí mintiendo. Pasaron semanas, luego meses, después años. Al principio pensé que sería temporal. Pensé que alguna noche, cuando él estuviera más tranquilo, encontraría el momento para confesar. Pensé que la verdad se podía aplazar sin consecuencias, como se aplaza un pago pequeño o una visita al médico. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo convierte la mentira en costumbre. Y una vez que la costumbre entra en una casa, ya no sale fácilmente. Gregorio comenzó a vivir esperando el regreso de su hijo. Al principio lo hacía con rabia. Luego con nostalgia. Después con una tristeza más honda, más callada. Cada vez que sonaba el teléfono, levantaba la cabeza.
Cada vez que pasaba un autobús por el barrio, se quedaba mirando la calle. Cada diciembre guardaba un plato extra por si Daniel aparecía. En ocasiones, cuando creía que yo no lo veía, revisaba las fotos viejas del muchacho y se quedaba inmóvil durante largo rato. Yo lo observaba desde la cocina y me sentía morir por dentro. Porque cada gesto suyo me recordaba que estaba viviendo sobre una mentira construida con mis propias manos. Hubo veces en que estuvo a punto de descubrirlo. Una vecina mencionó que había visto a un joven muy parecido a Daniel cerca del hospital. Un primo dijo que alguien en la capital había hablado de un muchacho con ese nombre. Yo siempre encontraba una manera de desviar la conversación. Le decía a Gregorio que ya los muchachos de hoy se parecían entre sí, que seguro era otro. Le insistía en que el trabajo era duro y que las ausencias de los hijos eran normales. Pero mi conciencia no era tan fácil de engañar. Yo sabía la verdad. Y cada año que pasaba, la verdad pesaba más. Daniel había dejado de ser un hijo muerto para convertirse, en la mente de su padre, en un hijo perdido. A veces Gregorio me decía: ese muchacho está orgulloso, pero volverá. Yo asentía. Otras veces me preguntaba si había hecho algo tan malo como para que el muchacho no llamara. Entonces yo le respondía que los hijos a veces se iban para probar el mundo, no porque odiaran a sus padres. Mentiras pequeñas, mentiras grandes, mentiras envueltas en cariño, todas servidas en una misma mesa. Nuestra hija Elena sí sospechó algo desde el principio. Era más despierta que nosotros. La vi crecer y entendí que había heredado mi intuición y el temperamento de su padre. Ella fue la única que me preguntó, varias veces, ¿por qué Gregorio no había ido al funeral de su propio hijo si Daniel de verdad se había ido a la capital? Yo le respondí que no quería recordar ese día. Pero Elena me miraba de una forma rara, como si ya hubiera empezado a unir piezas. Hubo noches en las que quise confesarle todo a ella, pero no pude. Me daba miedo que me odiara. Me daba miedo que odiara a su padre. Me daba miedo que la verdad destruyera lo poco que quedaba de la familia. Así pasaron los años. Gregorio envejeció esperando a un hijo que nunca regresó. Yo envejecí guardando un cementerio dentro del pecho. Nuestra casa siguió en pie. Nuestros otros hijos crecieron, los nietos llegaron, las fiestas continuaron y el mundo siguió moviéndose como si nada. Pero para mí, había un cuarto secreto detrás de cada sonrisa. En ese cuarto estaba Daniel, con su maleta mojada, con sus ojos encendidos de rabia, con la vida todavía entera por delante. A veces me despertaba de madrugada con ganas de confesarlo todo. Me sentaba en el borde de la cama y veía a Gregorio dormir. Con los años se volvió un hombre más silencioso todavía. La falta de Daniel le dejó una grieta permanente. No era un hombre feliz, aunque tampoco uno completamente destruido. Era un hombre que seguía trabajando, comiendo, rezando y viviendo con la esperanza rota de un reencuentro. Yo lo amaba, sí. A pesar de todo, lo amaba. Y quizá precisamente por eso me faltó valor. Porque hay verdades que uno teme decirle a la persona que ama más que a cualquier enemigo. Cuando Gregorio cumplió 69 años, comenzó a enfermarse del corazón. Primero eran cansancios cortos, luego mareos. Después le faltó el aire con más frecuencia. Al final terminó internado varias veces. Los doctores hablaban de arterias, presión, riesgo, medicamentos, reposo. Yo lo cuidaba noche y día. Le daba las pastillas, le acomodaba la almohada, le limpiaba el sudor, le hacía sopas suaves que apenas probaba. Y él, en medio de esa debilidad nueva, regresó a hablar de Daniel como si el tiempo lo estuviera empujando a lo más importante. Cuando vuelva, decía, le voy a decir que yo también me equivoqué. Yo tragaba saliva. Sí, respondía. Claro que sí, pero ya no podía sostenerle la mirada, porque había verdades que me subían a la garganta como un animal encerrado. Hubo una noche, en el hospital, cuando Gregorio estaba más débil que de costumbre,
que me tomó la mano con una fuerza que no le conocía. María, me dijo, si yo me muero y él vuelve después, dile que no guardo rencor. Sentí que el suelo se abría. Él no sabía que el rencor ya no importaba, que Daniel no volvería, que su hijo estaba muerto desde aquella noche de lluvia, enterrado en la colina del cementerio viejo, bajo una cruz pequeña que yo visitaba a escondidas. Quise decirlo, lo juro, lo tuve en la punta de la lengua, pero en ese instante lo vi tan frágil, tan reducido, tan parecido a un niño cansado, que me paralicé. ¿Qué clase de mujer le quita el último consuelo a un hombre moribundo? Esa fue la pregunta que me repetí durante meses. Y con esa excusa seguí callando. Cuando la enfermedad avanzó, Gregorio dejó de levantarse por completo. Su piel se volvió transparente. Las manos se le afinaron. La mirada comenzó a perderse en lugares que yo no podía alcanzar. A veces llamaba a Daniel en sueños. A veces me preguntaba si ya había llegado alguna carta. A veces se quedaba despierto mirando el techo y decía que los hijos siempre regresan a la raíz, tarde o temprano. Yo le decía que sí. Todavía hoy no sé si eso fue amor o cobardía. Probablemente las dos cosas. El último mes de su vida fue el más duro. Lo llevamos de nuevo al hospital cuando el dolor del pecho ya no le dejaba ni respirar. Allí conocía la muerte con más claridad que nunca. No tenía túnica ni rostro de película. Era algo más simple y más cruel. Era una habitación donde el tiempo avanzaba despacio, un monitor haciendo ruido, una silla incómoda y una mujer, yo, sosteniendo una mentira demasiado grande para su cuerpo cansado. Gregorio hablaba poco. Una noche, cuando el médico había salido y la habitación estaba en silencio, me pidió que acercara la silla. María, me dijo, ¿tú crees que yo fui mal padre? Esa pregunta todavía me quema. Yo quise responderle que no. Quise decirle que había sido duro, sí, pero también trabajador, responsable, presente a su manera. Quise decirle que ningún padre es perfecto. Quise decirle que Daniel lo había amado, aunque se fuera enojado. Quise decirle que todo podría haberse arreglado si la vida no hubiera metido la mano antes. Pero no dije nada de eso. Me limité a apretar su mano. Él cerró los ojos. A veces pienso que lo espanté yo mismo, susurró. No pude soportarlo. Salí al pasillo y lloré con una vergüenza que todavía me acompaña. Lloré no solo por Daniel, sino por Gregorio. Lloré por todos los años robados. Lloré por la verdad perdida. Lloré porque entendí que ya no había manera limpia de arreglar lo que yo había ensuciado con silencio. Un domingo en la madrugada, Gregorio empezó a respirar con dificultad. El sacerdote llegó. Elena llegó. Los nietos no entraron todavía porque yo no quise asustarlos. El cuarto estaba tibio, demasiado quieto. Gregorio abrió los ojos un momento y me buscó con la mirada. ¿Y Daniel?, preguntó. Sentí que el corazón se me partía. Era la misma pregunta de siempre, pero esta vez tenía otra textura. Ya no era solo esperanza. Era despedida. Yo me incliné hacia él. Le dije una frase que me perseguirá mientras viva. Ya va a llegar. Y él sonrió apenas, como si esa mentira final le bastara para soltar el cuerpo. Murió unos minutos después, con la mano en la mía, con la creencia intacta de que su hijo todavía podía regresar, con la fe de un padre que se fue esperando a quien ya no iba a volver. Cuando el médico confirmó la muerte, yo no lloré enseguida. Me quedé sentada, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de ocurrir. Solo después, cuando la habitación quedó vacía, empecé a temblar. No por el dolor de viuda solamente, sino por la culpa, porque ya no había a quien contarle la verdad. Ya no había ningún oído al que confesarle lo que había hecho. Mi esposo murió creyendo que nuestro hijo simplemente nos había abandonado. Murió pensando que Daniel había escogido el mundo antes que su casa. Murió con una tristeza que yo misma fabriqué. Esa noche, al regresar a la casa,
abrí la gaveta donde guardaba mis cosas más viejas y encontré, entre papeles amarillentos, una libreta de Daniel que había conservado en secreto desde su muerte. No sé por qué la había guardado en un lugar distinto al de las demás cosas. Tal vez porque, en el fondo, siempre supe que su memoria merecía un rincón limpio. La abrí con manos torpes. Adentro había dibujos, frases sueltas, listas de herramientas, números, ideas de talleres y una carta a medio empezar. La carta estaba fechada el mismo día en que murió. Yo la había visto una vez, años atrás, pero no la leí completa porque la guardé de inmediato cuando entendí que era para Gregorio. Esta vez sí la leí. Y entonces me derrumbé de verdad. Daniel escribía que había discutido con su padre porque se sentía ahogado, pero que no lo odiaba. Decía que estaba cansado de pelear, pero que en el fondo quería volver, hablar con calma, pedir perdón por su orgullo. Decía que al día siguiente pensaba tomar el autobús a la capital, sí, pero solo por unos meses, para ahorrar y luego regresar a ayudar en la casa. Escribía también algo que me dejó sin aire. Papá es duro, pero me quiere. Yo también lo quiero. Solo que ninguno de los dos sabe decirlo sin pelear. Leí esa línea varias veces y lloré como no había llorado nunca, porque ahí estaba la verdad completa, la que nunca me atreví a poner sobre la mesa. Daniel no se había ido para siempre por odio. Gregorio no había sido rechazado por completo. Todo podía haber sido distinto si yo hubiera encontrado el valor de decir lo que vi, de contar lo que pasó, de admitir que el hijo murió y que el padre nunca tuvo la oportunidad de comprenderlo. Esa noche entendí algo que me cambió para siempre. Una mentira no siempre nace del deseo de hacer daño. A veces nace del miedo a ver sufrir a alguien. Pero eso no la vuelve menos peligrosa. Una mentira puede parecer compasión al principio y convertirse en condena después. Durante semanas después del funeral, la casa quedó en silencio. Pero era otro silencio. No el silencio que yo había construido para esconder la verdad. Era un silencio natural, un silencio de duelo. Elena fue la primera en notar que ya no podía seguir cargando sola. Me encontró una mañana en el patio, llorando frente al almendro donde Daniel solía sentarse. «Mamá», me dijo, «¿qué pasa de verdad?» Yo le pregunté si alguna vez había sospechado. Ella no contestó enseguida. Luego se sentó a mi lado. Y yo, por primera vez en 30 años, le dije todo. Le conté de la pelea, de la moto, del accidente, del entierro oculto, de la mentira que le dije a su padre, del miedo que me paralizó, de las veces que quise corregirlo todo y no pude. Le conté hasta el último detalle que recordaba. Ella lloró conmigo, pero no me interrumpió. Al final solo me abrazó con una fuerza que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, menos sola. No me perdonó de inmediato. Y no esperaba que lo hiciera. El perdón no es una puerta que se abre cuando uno toca. A veces tarda, a veces no llega. A veces solo aparece como una forma de seguir viviendo sin pudrirse por dentro. Pero Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Lo que pasó no se puede cambiar, mamá, pero ya no tienes que cargarlo sola. Desde entonces empecé a visitar la tumba de Daniel con más frecuencia. Llevé flores, llevé café, llevé también la carta que él escribió aquella última noche. Se la leí en voz alta, sentada frente a la lápida. Le hablé como se le habla a un hijo que todavía se ama más allá del tiempo. Le pedí perdón a él y a su padre. Le pedí perdón por haber intentado proteger a uno destruyendo al otro. Y entonces, mientras el viento movía las ramas del cementerio, entendí que la verdad no resucita a nadie, pero sí puede salvar a los vivos de seguir muriendo en silencio. Yo no pude decirle a Gregorio la verdad antes de que cerrara los ojos. Esa es la carga que me acompaña. No sé si algún día dejará de doler, pero sí sé que la mentira terminó con su muerte y que yo dejé de esconderme. A veces,
En las noches tranquilas, todavía lo imagino preguntando por Daniel. Y en mi imaginación, por fin tengo el valor de responderle. No como lo hice en vida, no con excusas, no con otra mentira, sino con la verdad entera. Tu hijo te quiso. Se fue enfadado, sí, pero te quiso. Y murió antes de volver. Yo debí decírtelo. Yo debí decírtelo desde el principio. No sé si en esa fantasía me perdona. Tal vez no. Tal vez solo me mira en silencio, con esa dureza suave que tenía cuando estaba vivo. Pero al menos ya no miento. Y esa, después de tanto tiempo, es la primera paz real que he conocido. Si hoy cuento esta historia, no es para que me juzguen ni para que me compadezcan. La cuento porque aprendí demasiado tarde que el amor sin verdad se pudre despacio y que la culpa no se borra escondiéndola bajo la alfombra. La verdad duele, sí, a veces destruye, a veces llega en el peor momento, pero también puede dar descanso. Mi esposo murió creyendo una mentira, y yo viví muchos años siendo la única guardiana de una verdad que me quemaba las manos. No tuve valor para decírsela, esa es mi culpa. Pero también es mi lección, porque ahora sé que hay dolores que no se curan con silencio, hay verdades que no se deben enterrar por miedo, y hay momentos en que amar a alguien no significa protegerlo de la realidad, sino acompañarlo con ella, por terrible que sea. Si hubiera hablado antes, quizá Gregorio habría sufrido un golpe imposible de soportar. Quizá me habría odiado. Quizá habríamos llorado juntos sobre la tumba de Daniel. Quizá habríamos envejecido de otra forma. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que la mentira le robó a mi esposo la posibilidad de despedirse de nuestro hijo, con la verdad en los labios. Y eso me perseguirá siempre. Pero también sé que Daniel me perdonó de alguna manera, porque en su última carta dejó escrito que quería volver a casa. Esa intención, pequeña y hermosa, me salva un poco. Me gusta pensar que, al menos en el fondo, no se fue odiando a su padre ni fue odiado por él. Me gusta pensar que el amor estuvo ahí todo el tiempo, aunque nadie supiera decirlo bien. Me gusta pensar que la vida, con toda su crueldad, no pudo borrar del todo lo que ellos se quisieron. Yo ya soy una mujer vieja. Mis manos tiemblan cuando sirvo café. A veces me canso al subir 2 escalones. Pero todavía camino hasta el cementerio los domingos por la mañana. Me siento frente a las 2 tumbas y les hablo a ambos. A uno le cuento cómo va la familia. Al otro le cuento la verdad que no dije a tiempo. Y en ese pequeño ritual, entre el dolor y la memoria, encontré algo parecido a la paz. No la paz de olvidar, la paz de admitir, la paz de aceptar que una vida puede estar llena de errores y aún así no estar completamente perdida. Porque al final eso también aprendí. Nunca es tarde para decir la verdad, pero a veces es demasiado tarde para que cambie el destino. Y aún así, decirla libera. Yo no pude hacerlo cuando Gregorio vivía, pero hoy, aquí, frente a su recuerdo y frente al de nuestro hijo, ya no me escondo más. Sí, mi esposo murió creyendo una mentira. Y yo nunca tuve valor para decirle la verdad. Pero ahora la verdad vive conmigo. Y aunque me haya llegado tarde, por fin aprendí a sostenerla sin temblar.